acompaña aquí en 6 AM en el Canal 1 el señor director del Servicio Informativo, máxima autoridad periodística de esta casa informativa, don Alfonso Ospina, con una noticia que lo tiene dichoso. ¿Qué le pasó, Alfonso? Yo no sé, Gustavo, a usted qué cosas le dan miedo en el mundo. Hay muchas. Pues la DIAN y luego el odontólogo. Una carta de la DIAN, una carta de la En DIAN. ese orden, DIAN, odontólogo. Sí. Y llegar a la casa tarde. No, pero la DIAN lo supera. No, pero... Sí, A mí la me da DIAN. mucho A la miedo. Sí, porque usted puede arreglar con su esposa lo de la llegada Lo de la tarde. DIAN no se arregla, Y el sí, odontólogo es una hora. No, a mí me da mucho miedo cuando me dicen, necesito hablar contigo. Pues justamente. Vanessa, y Justamente, después Vanessa. del programa necesito hablar contigo. No, hasta ahí llego. Pero Es como si fuera una amenaza de Justamente llevo Tony 3 semanas, Soprano. 3 semanas recibiendo correos en que me dicen necesito hablar contigo. Horrible, ¿Qué pasó? no, Pusieron no. fecha, además. Eso le debe estar pasando a mucha gente, además. Correos de la DIAN en que me dicen que estoy y es un caso personal, claro lo digo, estoy en mora con el pago del impuesto de renta de este año, que se empezó, recordemos, a pagar en el mes de agosto. Que por eso me anuncian, me han ido escalando, por supuesto, los anuncios, me anuncian visitas y denuncias. Recuerden que ya la evasión de impuestos es denuncia penal. El asunto es que, por supuesto, hablé con la DIAN. Bueno, hay que decir que yo pagué la renta en el momento en que correspondía. Sí. El asunto es que la explicación que me da la DIAN la semana pasada es textualmente, el impuesto fue pagado oportunamente, pero cayó a la obligación financiera 4 días después. Ajá. Lo que es verdad. Se le olvida a la DIAN, mi cédula termina en 07, así que yo debía pagar la primera semana del pago de renta y los colombianos recordarán que hubo una catástrofe con la página de la DIAN, no se pudo hacer el pago y la DIAN tuvo que reprogramar los cobros. Claro. Supongo que a eso se refieren con los 4 días después de haber sido cancelado. Esta explicación, como les digo, la dieron la semana pasada, pese a lo cual ayer nuevamente me llegó una carta anunciándome las denuncias por el no pago de renta. Y ojo a todos los oyentes, porque es que yo sé que hay ¿Qué mucha es lo- gente que está en estas. Claro, ¿qué es lo que preocupa? Que a muchas personas les puede estar pasando una situación similar, que no pagaron en el día en que les correspondía según su número de cédula por el daño informático que tuvo la DIAN y ahora están embolatados en esa contabilidad. ¿Y qué preocupa además? Cómo están haciendo las cuentas en la DIAN, porque si no tienen certeza de quién ha pagado o no, cómo se puede calcular el recaudo para lo que se necesita de las cuentas Pero es un nacionales. problema mayúsculo para muchísima gente, Alfonso. Es para mucha gente, la DIAN, hay que decirlo, ha atendido los reclamos oportunamente. He intentado hablar con el director de la DIAN, está fuera del país, o con la señora directora de impuestos de la DIAN para que nos explique si está todo al día, sobre todo con esas personas que nos vimos afectados como yo, con el daño informático de la primera semana del pago de impuestos. Pero Alfonso, es una cuestión eminentemente técnica. Cualquier funcionario de cierto nivel nos puede atender y explicarle a usted qué es lo que le pasa, no solamente a usted, sino a personas como usted, para tranquilidad de todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y por supuesto estamos abiertos y atentos para que nos digan qué es lo que está pasando con esa contabilidad de la renta en la DIAN y que sobre todo los colombianos que reciben este tipo de mensajes pues puedan estar Sí, tranquilos con su que no pase lo pago que de dice mi impuestos. papá, que eso que es de sentido común termina siendo el menos común de los sentidos, porque es Y- lo que no tienen y un los lío funcionarios mayúsculo. con alguna frecuencia, y es que claro, no puede ser que le paguen, que termine pagando el pato del contribuyente porque se cayó la página de la DEN, que es un problema de ellos, no de uno. Así es. El presidente Gustavo Petro acaba de referirse al asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle. ¿Qué dijo Sebastián Cortés? Tras confirmarse por parte de las autoridades el asesinato de esta menor, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado en su cuenta de X lamentando el hecho. Dijo: las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía. Otros miembros del gobierno, como la primera dama Verónica Alcocer, se han también pronunciado. La primera dama dijo: el 11 de octubre conmemorábamos el Día de la Niña, fecha para seguir trabajando por un mundo donde ellas crezcan seguras, pero con este asesinato nos enfrentamos a la cruel realidad de una sociedad que no ha sabido protegerlas. A propósito de estos hechos de violencia, también investigan las autoridades el caso posible de un secuestro de una mujer en Cartagena del Chairá, en el Caquetá. Estamos pendientes de ese desarrollo y desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguran que acompañan a la familia de Sofía en Candelaria. María Paula Pineda. Alfonso, esto en cabeza de la directora de la regional ICBF en el Valle del Cauca y del Centro Zonal Palmira. Señalaron también que desde el momento de la desaparición de la niña, Bienestar Familiar activó la ruta de atención con la Fiscalía y la Policía Nacional. Señaló la directora Astrid Cáceres que la entidad seguirá trabajando articuladamente con las autoridades para que los responsables de este hecho respondan ante la justicia. Añadieron que también se busca que las garantías de seguridad para los niños, niñas y adolescentes en el país, particularmente frente a casos de violencia, sean de carácter riguroso e incluso tengan un apoyo de la comunidad internacional.
industria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, a propósito de la COP16, ha anunciado que van a dejar de realizar las quemas que pese a todo seguían haciendo en la región. Andrea Mesa. El gremio, que recoge varios ingenios en el departamento del Valle y del Cauca, adelantan un proyecto a 5 años para que los empleados que aún trabajan en el corte pasen a ocupar otros puestos de trabajo sin generar una masacre laboral. Recordemos que la quema de caña se hace para el corte manual y alrededor de 4.000 familias dependen de esta labor que se hace fuera de centros poblados. Claudia Calero, presidente de Azucaña. A través de una transición laboral sostenible. Esto se va a finiquitar en todo el territorio nacional. Tengo que decirles que hoy ya el 80% del área no tiene quemas programadas. Existe todavía un 20% por finalizar. El proyecto se adelanta de la mano de trabajadores para garantizar que sus condiciones laborales y salariales se mantendrán a pesar de los cambios. Gracias, Andrea. Y hay más noticias ambientales en el país. La Asamblea de Boyacá va a realizar hoy en Sogamoso una audiencia pública sobre el que es el espejo de agua más alto del país, el lago de Tota. Nos informa Narda Guarín. Uno de esos problemas tiene que ver con el plan de manejo ambiental que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. Esta es la denuncia que hace Diego Pedraza de la Fundación Tota Sostenible. Supremamente preocupados por los alcances del plan de manejo ambiental que está haciendo Corpo Boyacá. Sí es cierto que el lago de Tota es un centro estratégico en el tema ambiental, pero si se trata de correr a la población, yo creo que eso no lo van a lograr porque la población no va a aceptar que haya ese atropello. Además de los diputados, también estarán organismos de control, los alcaldes y las comunidades para hablar de la protección y la ordenación del lago de Tota. Y hay malas noticias en el conflicto en el Oriente Medio. Hamas asegura que no va a liberar a los secuestrados hasta que termine la guerra con Israel. Eddie Mosquera. A lo largo de la mañana, Hamas ha publicado una serie de mensajes cortos. Primero indicaron que hasta que no acabe la agresión en Gaza por parte de Israel y los palestinos no sean excarcelados, no van a liberar a ningún secuestrado. Luego reconocieron que su líder, Yahya Sinwar, murió en un ataque israelí, pero reiteraron que esa agresión no corta el funcionamiento del grupo, sino que los hace más relevantes, más importantes y de paso les da más fuerza y más apoyo. Lo clave en ambos mensajes es que fueron presentados por Khalil al-Haya, quien es un alto responsable de Hamas, pero que está radicado en Qatar y que genera dudas si él será el próximo líder del grupo islamista. Eso es lo que hay que saber aquí, en 6 AM de Caracol Radio. Seguimos indignados y muy adoloridos, Vanessa, con lo que pasó con Sofía. No, es que realmente es una historia muy dolorosa, Gustavo, que pone al descubierto la crueldad de nuestra sociedad y la incapacidad de la justicia para condenar a este tipo de personas. Ahí vale la pena recordar que el hombre, el asesino de Sofía aparece en unas bolsas, el cuerpo desmembrado, presuntamente con casos de episodios de abuso sexual, enterrada en un cañaduzal en Candelaria, es decir, todo es horroroso. Ella se desaparece el 29 de septiembre, la busca el papá, la mamá. Lo que pasó fue que estuvo en una tienda de un vecino y el vecino pues termina raptándola, violándola, desapareciéndola, todo esto. Pero el tipo, y aquí hay un dato súper sórdido que lo quiero recordar, tiene una hija que se llama Sofía, pero además en el 2018, Espinosa, corríjame el año porque Sí. creo que es 2018. Sí, 2018. En el 2018 tuvo un episodio similar y es también un caso de abuso, estaba judicializado, pero esa información precluyó, ese caso precluyó y el tipo pues siguió libre. Entonces, uno dice, ahora que volvieron a poner sobre la mesa el debate de la cadena perpetua para violadores, lo que se necesita, Colombia tiene las herramientas suficientes, lo que se necesita es que la justicia opere como tiene que operar. Para quienes están viendo el Canal 1, están viendo las imágenes de lo que ocurrió en Candelaria, los vecinos enfurecidos entraron a la casa, incendiaron la casa donde vivía el tipo con su novia, un tipo de 32 años, y esta cifra que es demoledora, en Colombia más de un niño al día es asesinado. En lo que va de este año, que se está acabando, estamos en octubre, van 375 casos de niños o niñas asesinadas en nuestro país en condiciones similares a las de Sofía. Y una otra coincidencia trágica en todo este asunto del abuso de menores, Fraile. Pues macabra, sobre todo, Gustavo, este dolorosísimo ataque a una patrulla así del IMPEC que se movilizaba por el departamento del Cauca. Además de los agentes del IMPEC que fallecieron, uno de los muertos es Manuel Octavio Bermúdez, uno de los peores violadores y asesinos de niños en Colombia. Gustavo, se le conoce como el monstruo de los cañaduzales. Estaba recluido con la pena máxima que se puede imponer hoy en Colombia
por asesinar a 30 menores. Una de sus prácticas precisamente era abusarlos y luego los asesinaba a todos con una soga en los cañaduzales del Valle del Cauca y del Cauca.